Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Remolcado. Episodio 7. Los coches de la serie 8000 de Renfe. Imagen de portada, formidable coche 8750 de Renfe, de segunda clase, fotografiado en la década de los 80. Los coches de la serie 8000 son, sin lugar a dudas, un clásico en los ferrocarriles españoles. Fueron, junto con los 5000, los más importantes durante décadas. Una serie muy variada, con segunda clase, primera clase, mixtos de ambas, coche-restaurante y furgones que eran muy similares. ¡Vamos, que nos vamos! Así eran los coches de la serie 8000 de origen, con un verde oliva oscuro y una numeración en números romanos para indicar la clase del coche. Algunos de ellos llevaban unos pequeños burletes en vez de los fuelles de goma, pero la inmensa mayoría llevaron este tipo de testero que podemos ver en la foto. Fantástica imagen de un 8000 de segunda clase. La serie 8000 de Renfe fue una serie derivada de un modelo alemán que se hizo muy popular en todos los ferrocarriles europeos en la década de los 60. Supuso una gran modernización del ferrocarril y de los trenes de viajeros del viejo continente en aquella época. Se puede decir, pues, que esta serie de coches era un modelo estándar unificado para diversas compañías ferroviarias europeas. El modelo internacional UICX norma 567-1 de la Deutsche Bahn o Deutsche Bundesbahn, un modelo puesto en servicio en Alemania en el año 1952. Imagen de uno de los primeros coches 8000, el 8002 de primera clase, donde podemos ver el testero primitivo que tuvieron algunos de estos coches de viajeros. Toda una revolución en el ferrocarril europeo y más adelante también en los ferrocarriles españoles. Unos coches aptos para 120 km por hora, bastante largos y que revolucionaron un poco el modelo de coche de viajeros. Y nos vamos, cómo no, al origen de esta serie de coches de viajeros. Imagen del coche 8041 de primera clase en Barcelona Pueblo Nuevo, en los años 60. El primer pedido de Renfe de estos coches fue en el año 1960 y el objetivo era eliminar durante esta década la tercera clase y todos los coches que tenían caja de madera. Entre los años 1961 y 1973, Renfe recibió un montón de estos coches de la serie 8000. En total fueron más de 800 unidades las construidas. 706 coches y 177 furgones que también tenían caja común con los coches de viajeros. La idea de Renfe era implantar estos coches de viajeros, bastante largos y bastante pesados para la época, en los trenes expresos más importantes de la red española, sobre todo en la red radial que sale de Madrid. Coche 8585 de Renfe, de segunda clase, en Irún, en el año 1963, pasando alguna reparación o tareas de mantenimiento. Las primeras unidades de estos coches fueron construidas por las factorías en Alemania y en Holanda, que fueron Bersburg, Link Hoffmann, Busch, DVM y Westwagon, y más adelante también por la industria española, por Macosa, Material Móvil y Construcciones, Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, Euskalduna y la Sociedad Española de Construcción Naval.
fue un amplio proyecto donde estuvo la industria internacional y también lo mejor de la industria nacional. Antes pudimos ver cómo era un testero primitivo de las primeras unidades de los coches 8000, pero la inmensa mayoría de la serie al final recibió este tipo de testero de goma que fue el que más se estiló a partir de la década de los 60 hasta el final del material convencional. Fantástica imagen. Los primeros coches metálicos, 100% metálicos que tuvo Renfe, fueron los míticos coches de la serie 5000 que veremos próximamente en nuevos episodios de monográficos de material remolcado. La excelente experiencia con los coches 5000 hizo que Renfe apostara por unos coches de similares características, pero que fueran más largos, más pesados y con mayores prestaciones. Y ahora nos vamos, como siempre, a las características técnicas de estos formidables coches. Se construyeron un total de 883 unidades. 706 eran coches de viajeros y 177 unidades eran furgones. Los primeros vehículos de la serie 8000 fueron construidos por las factorías alemanas y neerlandesas Bersburg, Leinhoffmann, Busch, DVM y Volkswagen. Y en España, Material Móvil y Construcciones, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, Macosa, Euskalduna y la Sociedad Española de Construcción Naval. Se construyeron entre los años 1961 y 1973. El ancho de vía el ibérico, 1668 milímetros. La velocidad máxima, en un principio, fue de 100 km por hora, pero más adelante fue ampliada a 120. La longitud de todos los coches, 26,4 metros. La anchura, 2,8. La altura, 4 metros. Y el peso variaba desde las 36 toneladas a las 44,5. Estos coches estaban equipados con los bogies Mintentouch, unos bogies que son todo un clásico en el ferrocarril europeo y también español. En un principio, estos coches llevaban freno de vacío. Eso les hacía limitar la velocidad a 100 km por hora, pero más adelante se les dotó con freno de aire comprimido para poder aumentar la velocidad a 120 km por hora y también la eficiencia de frenado. En un principio, la calefacción era de vapor y necesitaban o bien una locomotora o bien un furgón que generara vapor, pero más adelante recibieron la calefacción eléctrica, que se convirtió en la calefacción a partir sobre todo de finales de los años 60, principios de los 70, y la principal de Renfe. Hemos podido ver en anteriores imágenes algunos detalles de estos coches y nos vamos al interior. Así era el fantástico interior que tenían estos coches de viajeros. Coche 8000 de primera clase. En cada departamento, en esta categoría, había 6 asientos, 6 plazas. Como podemos ver, el interior era muy superior al de otros coches de viajeros más antiguos que tenía Renfe. También estos coches tenían en el techo, en la parte superior del apartamento, una especie de ventilador donde entraba aire del exterior. No existía aire acondicionado, ya que estos coches lo recibieron en una transformación ya realizada en la década de los 90, pero tenían un sistema de ventilación mejor que el de otros coches de viajeros. Interior de un departamento de segunda clase. Unos departamentos que tenían 8 plazas, y los asientos pues eran más sencillos y más austeros. Tanto la segunda clase como la primera clase, y otros coches de viajeros que también fueron cafeterías y restaurantes, la decoración que tuvieron por entonces era muy buena en comparación con los vetustos coches de madera que había por entonces, que quedaron relegados a servicios en líneas secundarias y para trenes de tipo regional.
Estos coches, aunque el peso por eje era bastante aceptable, eran bastante más pesados que los del resto del parque de Renfe, y en un principio no podían circular por todas las líneas de la red. Se centraron en un primer tiempo en los trenes expresos que salían de Madrid a las ciudades más importantes de España. Fantástica imagen del pasillo de un coche 8000. Al igual que los coches de la serie 5000, por dentro, en el pasillo, eran unos coches muy atractivos y de cierto aspecto lujoso. Incluso esta imagen que vemos es de la primera clase, pero también la segunda clase tenía un pasillo bastante interesante, con buenas ventanas, buena iluminación y bastante acogedor por lo general. La serie 5000 y la serie 8000 fueron durante décadas los coches de viajeros más importantes que tuvo Renfe hasta la llegada de los años 80 con los famosos colores ochenteros de la serie 9000 y 10000. Y nos vamos de la infinita gama de grises del blanco y negro al color. Coche 8007 de Renfe, restaurante. Aquí podemos ver el interior. Una imagen del 13 de noviembre de 1971, donde podemos ver cómo era un coche, restaurante, cafetería. Un interior formidable, como podemos ver. En un principio se construyeron 8 coches, restaurantes, entre 1965 y 1966. La serie 8000, en la década de los 60 y buena parte de los 70, fueron toda una innovación, y además fue el ejemplo a seguir en futuros coches de viajeros que tenían unas dimensiones, peso y prestaciones similares a los de la serie 8000. Hubo también muchos furgones, pero que veremos en otro episodio. Y nos vamos a los servicios realizados. Nada más llegar a Renfe en los primeros años 60, fueron incorporados a los grandes expresos que salían de Madrid, a Barcelona, a Sevilla y a las principales capitales españolas. La atracción que solían tener estos coches de viajeros tenía que ser, dado el tamaño de estos, unas locomotoras bastante potentes. La tracción vapor solía ser la más potente de Renfe en la década de los 60 y también las locomotoras eléctricas que había por entonces en los itinerarios electrificados. Imagen del coche 8226 de Renfe. Hubo muchas unidades de la serie 8000 que fueron literas, que era como una especie, a finales de los 60 y principios de los 70, se podía decir que era la versión más económica de un coche cama. Durante mucho tiempo, el color principal de estos coches de viajeros era el verde oliva oscuro clásico que tuvo Renfe. Es cierto que al principio del reportaje hemos visto un esquema de pintura ligeramente diferente, que era un verde más oscuro y con unas inscripciones que tuvieron los primeros coches, pero finalmente recibieron esta tipografía y estos detalles que vemos en la imagen actual. Muchos coches de la serie 8000 también eran mixtos de segunda clase y primera. Aquí podemos ver una fantástica imagen del coche 8002 de Renfe, mixto de segunda y primera. Con el tiempo, a la primera clase se le añadió una franja amarilla en la parte superior de las ventanas para diferenciar claramente la clase. El periodo de construcción y de recepción de estos coches fue bastante largo en el tiempo, y según se iban llenando las vías españolas de estos coches 8000, desplazaron a los coches de la serie 5000 a otros trayectos de tipo regional para trenes ómnibus y también para trenes de tipo más secundario. Coche 8086 de Renfe, de primera clase, en un formidable aspecto. Unos coches que tuvieron un gran rendimiento, aunque por lo visto, en el mantenimiento no eran tan buenos como los coches de la serie 5000. De hecho, muchos veteranos ferroviarios comentan
que la serie 5000 quizás era superior a la serie 8000. Esta serie fue la reina indiscutible de los grandes expresos y de los trenes más importantes, en un principio los radiales, pero con el tiempo también los trenes transversales que realizaban muchísimos kilómetros. Coche 8855 de Renfe. Formidable aspecto de un coche de segunda clase, el Madrid Príncipe Pío en los años 80. En buena parte de los años 80 también estos coches tenían el protagonismo en los grandes expresos. Se puede decir que el esplendor de estos coches fue durante 3 décadas, los 60, los 70 y buena parte de los 80, ya que la implementación de los coches 9000 y 10000 tardó un poco más de lo previsto y se pudieron ver a los coches de la serie 8000 hasta finales de los 80 y principios de los 90, hasta que recibieron la transformación y la modernización a las series 12000 y otras similares. También en los años 80 se podía ver a los coches de la serie 8000 más a menudo en trenes de tipo ómnibus con coches de segunda clase. Imagen de entretiempo, donde podemos ver en la estación Príncipe Pío de Madrid el coche 8863, que todavía conservaba los colores verde oliva. Podemos ver a varios hermanos suyos con los colores estrella. En los 80 era muy habitual ver este tipo de composiciones en los grandes expresos, en el Rías Altas, en el Rías Bajas, en el Shanghái también y similares trenes, donde se podía ver una serpiente multicolor formada por verde oliva y color estrella, y los colores que tenían los coches Cama de la Compañía Internacional y también los colores vistosos que tenían algunos furgones en aquella época. Fueron coches que por lo general tuvieron un buen mantenimiento, ya que hasta la década de los años 90 el material remolcado convencional de Renfe por lo general tenía un buen mantenimiento. Aunque también es cierto que muchos trenes expresos, sobre todo que iban hacia el norte desde Madrid, tenían fama de sucios, que a veces, muchas veces, no tenían la limpieza adecuada para el viajero. Y con el tiempo llegaron las reformas. Los primeros coches en ser reformados fueron los coches restaurantes que recibieron esta vistosa decoración. Coche 8006 restaurante en la década de los 80. Un coche de viajeros que cuando estos coches empezaron a ser reformados desentonaban bastante con las composiciones de trenes expresos y trenes rápidos, aunque con el tiempo es un coche que se ha convertido en todo un clásico del ferrocarril español. Una decoración similar a la que recibieron de fábrica los míticos coches de la serie 9000. Un color que en un principio Renfe iba a dedicar únicamente a los trenes diurnos de material convencional, el color azul y amarillo, pero que finalmente no fue así. Al final todos sabemos que los coches de viajeros convencionales se podían ver mezclados los unos con los otros con diferentes decoraciones. Lo que nos lleva a pensar que seguramente Renfe, al pintar estos coches restaurantes en amarillo y azul, quizás se planteó también pintar otros coches de la serie 8000 para trenes de tipo rápido diurno. Aunque con el paso del tiempo Renfe se decidió como segunda pintura para estos coches de viajeros de la serie 8000 el color estrella, muy similar al de la serie 10000. Según iba pasando el tiempo, Renfe barajaba la modernización y la transformación de estos coches. En un principio, muchos coches de la serie 8000, no todos, a mediados finales de los 80 recibieron la decoración estrella para los expresos nocturnos que todavía funcionaban, ya que estos coches al no tener aire acondicionado no estaban denominados como estrellas. En la segunda mitad de los años 80 hubo una convivencia en los trenes nocturnos de expresos y de estrellas. Los estrellas llevaban los nuevos coches 10.000, 9.600 y similares que iban climatizados, pero Renfe mantuvo durante una época los trenes expresos de toda la vida
con los coches 8000 ya pintados en color estrella. Aunque no todo el parque de la serie 8000 recibió estos colores y pasó en los años 90 a pasar por las transformaciones numerosas que hubo en aquella época. Hubo muchos coches de la serie 8000 que fueron vendidos al extranjero, sobre todo a los ferrocarriles de Irán, donde Renfe vendió prácticamente todo el parque de coches de la serie 8000. Al final solo fueron transformadas a 12000 y similares un pequeño número de coches. Aquí podemos ver al coche 8124 de literas acompañado con un formidable coche camas de la compañía internacional. Una composición típica de ya la segunda mitad de los años 80, donde se podían ver estos coches en color estrella y los coches cama de la compañía internacional formando los últimos expresos que tuvo Renfe, ya que a finales de esa década y principios de los 90, todos los trenes nocturnos pasaron a ser estrellas climatizados. Y a su vez, muchos coches de la serie 8000 que quedaron fuera de esos trenes, de esos nuevos trenes nocturnos, pasaron a formar parte de trenes diurnos de tipo rápido, como por ejemplo Liberia Expreso, entre Fuentes de Oñoro e Irún, Hendaya y Bilbao, que durante muchos años llevó material 8000 sin climatizar de este estilo, pintado en color estrella. En imagen un tren típicamente ochentero, donde vemos una locomotora japonesa en cabeza y justo después un coche estrella, el 8872, que comparte tren con otro 8000 pintado en verde oliva. Aquellos años 80 con tanto colorido y con tanta variedad de decoración. Una de las mejores épocas que tuvo Renfe. Aunque ya sabéis que mi época favorita es del año 65 al año 85, también a finales de los años 80 en las líneas principales se podían ver trenes muy interesantes. En un principio el color estrella iba solamente para el material nocturno climatizado, pero finalmente Renfe amplió este color también a material que no tenía aire acondicionado. Y aquí podemos ver a un coche 8000 pasado a serie 12000 porque ya iba climatizado, como podemos ver en el techo del coche de viajeros. Pero todo esto es otra historia, ya que habrá un episodio dedicado a la serie 12000, a los 8000 transformados y también a los furgones. La serie 8000 de Renfe. Todo un clásico en los ferrocarriles españoles y europeos. En nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid. Esto me ayuda mucho. Y hasta el próximo video.